Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Mi nombre es Luciano, para aquellos que no me conocen. Y en este canal estamos tratando, o en este momento del canal estamos tratando la alfabetización y los desafíos que conlleva la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. En este encuentro vamos a dar algunas pistas para intentar responder cuáles son las características del sistema de escritura y qué dificultades presenta. Aprender no solo implica las condiciones del sujeto que aprende, sino también cuáles son las características del objeto al cual estamos intentando acceder a través del conocimiento. Por ello, para enseñar a leer y escribir, es eminentemente importante poder pensar cuáles son las características que tiene este objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio es la lengua escrita. Y en relación a este término de la lengua, quiero hacer una diferenciación que está dada entre qué entendemos por lenguaje y lengua. En diferentes regiones no hay una diferenciación clara entre lenguaje y lengua. Y creemos que es muy importante pensar esta diferenciación porque vamos a concebir estos dos conceptos de manera discriminadas, de maneras diferentes. Vamos a definir al lenguaje como aquella facultad innata que tiene el individuo para poder adquirir la lengua que se habla en su entorno. Y en este sentido vamos a definir a la lengua como aquel sistema lingüístico que está presente en una comunidad o una cultura. Desde esta perspectiva, vamos a pensar que la escritura es una lengua. Esta capacidad que tiene el lenguaje de ser innata está vinculada a la plasticidad que en ella se desarrolla. Y debido a esa plasticidad, tenemos la posibilidad de generar una diversidad de lenguas que van a ser transmitidas a través de diferentes medios o sustancias. En este sentido, cabe destacar que, por ejemplo, la lengua oral es transmitida o es sostenida por la sustancia fónica. La lengua escrita es transmitida o sostenida por la sustancia gráfica. Y la lengua de señas, por ejemplo, es transmitida o sostenida a través de la sustancia gestual. Entender estos conceptos nos va a permitir poder comprender que la lengua escrita es una lengua, ¿sí? Cuando hablamos de lengua escrita, hacemos referencia a una serie de características que la hacen propia y que, por lo tanto, la hacen autónoma. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de enseñar a leer y escribir. Por tanto, requerirá de ciertas condiciones de aprendizaje que posibiliten su adquisición. Hablando en este campo y ya entendiendo o comprendiendo esta diferenciación entre lengua y lenguaje y empezar a entender que la lengua oral, la lengua escrita o la lengua gestual o la lengua de señas, en todo caso, son sistemas de signos complementarios, pero a su vez autónomos, que requerirán de enseñanzas o de sistemas de enseñanzas específicos. Entendemos y vamos a desarrollar en esta exposición esta premisa que hace dar cuenta que la lengua escrita es una lengua semióticamente autónoma, articulada, complementaria y paralela de la lengua fónica. Entender que la lengua escrita es autónoma, es articulada, es complementaria y paralela nos permiten comprender cuáles son las dificultades con las cuales deben toparse o enfrentar el aprendiz cuando se enfrenta al desarrollo de la lectura y la escritura. La lengua escrita es autónoma porque se diferencia de la lengua oral. Y en este sentido es importante destacar que esa diferenciación está dada por las características de sus signos y por los analizadores que utilizamos para el desarrollo de las mismas. Cuando hablamos de signos lingüísticos, en el caso de la lengua gráfica o la lengua escrita, estamos haciendo referencia a los signos lingüísticos gráficos. En el caso de la lengua fónica,
hacemos referencia a signos lingüísticos fónicos. Por otro lado, también ambas lenguas utilizan analizadores diferentes. El analizador de la lengua fónica o de los signos fónicos son o es el oído. En cambio, el analizador de los signos gráficos es la vista. Por lo tanto, se ponen en juego procesos cognitivos diferentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de considerar cuál va a ser el sistema de enseñanza que vamos a ofrecer en función a los analizadores y los procesos cognitivos que se van a poner en juego en este proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Esta relación de autonomía no siempre es tomada en cuenta en la enseñanza inicial de la lengua escrita, lo cual origina obstáculos didácticos que se generan a partir de la enseñanza equivocada. Por ejemplo, invitar exclusivamente a escuchar para escribir como si ambos sistemas no fueran opuestos. Esa situación de solo acceder a la lectura o a la escritura a partir del dictado o solo a partir de la exposición del alumno a la prolongación de la palabra desconoce que ambas son lenguas diferentes. Por lo tanto, no es una traducción lineal ni tampoco es una correspondencia biunívoca completa y perfecta, como lo habíamos desarrollado en otros videos. Por ello es importante pensar cuáles son estos analizadores que se ponen en juego y pensar las características y las dificultades con las cuales se va a topar el alumno o, en todo caso, el aprendiz de la lectoescritura. Otra de las características que debemos tener en cuenta es en la lengua fónica y la lengua escrita. Otra de las características que debemos tener en cuenta es que las lenguas fónicas y gráficas son articuladas. Y esto se referencia principalmente a que las palabras y las frases tienen la posibilidad de poder ser reducida a unidades significativas y unidades no significativas. O sea que podemos pensar que una palabra puede ser desglosada o puede ser desarmada hasta llegar a las unidades menores, en el caso de la lengua oral, los fonemas, en el caso de la lengua escrita, los grafemas. Por lo tanto, la posibilidad de pensar que la lengua puede ser reducida a unidades significativas y unidades no significativas también hace dar cuenta esta capacidad de articulación. En otras palabras, y para que sea más comprensible este aspecto, si pusiéramos como ejemplo la palabra árbol, esta puede ser desglosada en sus pequeñas partes, desde la lengua oral en fonemas, desde la lengua escrita en grafemas. Esta posibilidad de pensar que la lengua oral y la lengua escrita son articuladas nos permite pensar también que son sistemas combinatorios discretos, ya que esta posibilidad de combinar cada uno de los fonemas con otros fonemas o cada uno de los grafemas con otros grafemas da la oportunidad de producir diferentes significados. Y esto es una característica importante a tener en cuenta a la hora de enseñar el sistema de escritura. Si pensamos que la palabra árbol está constituida por 4 fonemas, por lo tanto, en la palabra escrita o en la lengua escrita, la misma palabra árbol va a estar constituida por 4 grafemas. Pero como veremos más adelante, esto no es una correspondencia unívoca perfecta. Por lo tanto, va a ser una dificultad con la cual se va a topar el alumno o el aprendiz en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. También decimos que la lengua fónica y la lengua escrita son complementarias. Esto hace referencia, por ejemplo, a las situaciones donde la lengua fónica es inoperante, la lengua escrita puede funcionar como complementaria. Lo podemos entender mejor si damos cuenta que la lengua escrita posibilita una comunicación diferida. Por lo tanto, esa comunicación diferida y esa posibilidad de enviar un mensaje sin estar en la presencialidad es lo que permite la complementariedad de la lengua fónica. En este sentido, la lengua escrita
va a funcionar como complementaria, como soporte, en situaciones donde la lengua fónica no es posible. Y viceversa, la lengua fónica seguramente va a poder actuar en momentos donde la lengua escrita no es necesaria, por ejemplo, en una comunicación directa con otra persona. No sería necesario la complementariedad de la lengua escrita, o más bien podría ser la posibilidad de que la lengua escrita amplíe o profundice lo que la lengua fónica no estaría ofreciendo, como puede pasar en esta misma presentación. Esta característica de complementariedad también resultará un problema que deberá enfrentar el aprendiz de la lectura y la escritura, ya que para poder desarrollar la escritura es necesario pensar cómo voy a ofrecer este mensaje que no puede estar sostenido por otro sistema de lengua, por ejemplo la lengua gestual o la lengua fónica. Por lo tanto, cuando escribimos se requiere de cierto esfuerzo extra para poder hacer llegar mi mensaje al destinatario, permitiendo que se pueda entender el significado o el sentido con el cual intento comunicar aquello que estoy presentando. Otra de las características importantes a tener en cuenta es que la lengua fónica y la lengua escrita alfabética son paralelas. Y este sentido del paralelismo entre lengua fónica y lengua escrita hace referencia a esa correspondencia término a término. Es decir que todas las unidades de ambos sistemas, tanto del sistema de la lengua fónica como de la lengua escrita, tienen una correspondencia término a término. El fonema A tendrá una correspondencia con el grafema A, porque como lo veníamos planteado, la correspondencia buinívoca entre lengua oral y lengua escrita no es perfecta. Por lo tanto, es importante pensar que este paralelismo también es una situación con la cual debe enfrentarse el alumno que aprende a leer y escribir. En este caso es importante entender que dicho paralelismo lo vamos a encontrar a nivel de la palabra y a nivel de los grafemas y fonemas. Y es una característica que debemos tener en cuenta a la hora de definir cuáles son las estrategias o cuáles son las dificultades que pondrá en juego el aprendiz a la hora de acceder a la lectura y la escritura. En este sentido, pensamos el paralelismo a nivel de la palabra con la siguiente pregunta: ¿cómo hace un niño que está aprendiendo a leer y escribir para diferenciar a ver con H a ver de mirar, en contra o encontrar, a hacer o hacer del verbo, a lavar o alabar? Este paralelismo a nivel de la palabra nos permite dar cuenta que no se puede adquirir la lectura y la escritura solo a nivel de la lengua oral, como si fuese una transcripción o traducción a la lengua escrita, sino que requiere de un sistema de enseñanza que posibilite al niño dar cuenta cómo escribir, de qué manera hacerlo, y esto lo iremos analizando en posteriores videos. Pero es una de las dificultades con las cuales tendrá que enfrentar el alumno o el aprendiz de la lectura y la escritura. El paralelismo entre el fonema y el grafema hace referencia a que a un fonema le corresponde siempre un único grafema, que será el que lo representará. Como sabemos, en el español, especialmente en la lengua castellana, no existe esta correspondencia perfecta, salvo en algunos grafemas y fonemas, por ejemplo, la P, la M, la N. Pero en el español americano o en el español de América, más precisamente en el castellano o seguramente en otras lenguas latinoamericanas, a un mismo fonema en muchas oportunidades le va a seguir diferentes grafemas. Por ejemplo, en las palabras como sapo, zapato y cielo suenan de la misma manera, pero son representados por grafemas diferentes. Y esta es otra de las dificultades con las cuales debe toparse el aprendiz o el alumno que accede a la lectura y la escritura. A esta no correspondencia perfecta
entre grafema y fonema le llamamos defecto de paralelismo, ya que un fonema puede ser representado por diferentes grafemas. En el caso del español, la C, la Z y la S, la C y la K con la C de casa, la G con la J, la doble L y la I, o por ejemplo, en fonemas o en grafemas que no tienen sonidos, como son en el caso del español la H en palabras como helado. Estos defectos de paralelismo tienen que ser cuidadosamente estudiados a la hora de enseñar la lectura y la escritura, porque es una de las dificultades con las cuales se va a enfrentar el niño o el sujeto que aprende. En la lengua oral hay algunos sonidos que son más perceptibles auditivamente que otros. Y esto también es importante pensarlo porque hay ciertas prácticas que tienen que ver o que están vinculadas con solo desarrollar una escritura fonética. Y esa simple escritura fonética desconoce que no siempre podemos identificar todos los sonidos que aparecen en la lengua oral. Esta posibilidad de descifrarlo requerirá de un análisis muchísimo más riguroso a la hora de pasar a la escritura, ya que en la lengua oral no pensamos en ello, solo surge porque lo adquirimos en el contexto más próximo en el cual estamos insertos. En cambio, en la lengua escrita, cuando omitimos alguna letra, cambia el significado. Puede convertirse en una no palabra o puede directamente convertirse en otra palabra y no la que se pretendía escribir. Por ello, uno de los errores muy habituales en la enseñanza del sistema de escritura es solo aportar como estrategia la lengua fónica con un intento de producir un desplazamiento lineal entre ambas lenguas, desconociendo de esta manera que la lengua escrita es un sistema totalmente autónomo. En este sentido, cabe destacar que las palabras tienen mayor identificación al comienzo o al final de las mismas. Por ello, también es una estrategia a tener en cuenta a la hora de posicionarnos como enseñantes. Una característica más a tener en cuenta a la hora de posicionarnos como sujetos enseñantes es que hay fonemas que no son sucesivos y grafemas que no son letras. Y esto nos lleva a pensar que evidentemente cuando hablamos ponemos ciertos tonos o ciertas declines en la voz que salen para poder dar cuenta de cuándo estamos preguntando, cuándo estamos afirmando o cuándo estamos haciendo referencia a una determinada acción. Sin embargo, esta característica de la lengua gráfica o de la lengua escrita de ser una lengua que permite una comunicación diferida, en este sentido es importante dar cuenta que a la hora de hablar no reflexionamos sobre aquellos símbolos o signos que ponemos en la oralidad, en el lenguaje fonético. Por ello, a la hora de enfrentarse al aprendizaje de la lectura y la escritura, siempre van a aparecer estos grafemas que no son letras que deben y que requieren de enseñanza explícita, ya que los mismos implican un aprendizaje sistemático para poder acceder a ellos. Los mismos hacen referencia a los signos de puntuación y a las acentuaciones especialmente, todo aquello vinculado a la ortografía que analizaremos en próximos videos. Para finalizar, es importante pensar y cerrar en este video y habilitar nuevos interrogantes o a qué hacemos referencia cuando definimos a una dificultad de aprendizaje. ¿La dificultad de aprendizaje es del alumno o está vinculada con el objeto de conocimiento? Si es a través del objeto de conocimiento, ¿cuáles son los problemas didácticos que debe enfrentar el docente a la hora de enseñar? Te invito a que te suscribas al canal para acceder a los otros videos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en el contexto de alfabetización.